Ok. Vamos de nuevo, amados. Entonces, les decía, la teología práctica tiene que ver con los cambios significativos socioculturales que adquieren un carácter mundial, es decir, cómo va moviéndose el mundo, y que tiene un significado fundamental para la acción de la iglesia. Se hace necesario un nuevo lenguaje que sea significativo para las personas en ese momento histórico en concreto. En segundo lugar, la nueva autoconcepción o autocomprensión de la iglesia. Y para esto les estaba explicando que el mundo se movía de la época clásica a través de algunas materias como tronco común o fundamentales. Filosofía, como una parte fuerte, filosofía, teología, matemáticas, artes, ¿vale? Y gimnasia, ¿vale? Que es el tema del desarrollo del cuerpo. Esta era la parte tronco común, lo que todos enseñaban, y no existían escuelas como tal. Las únicas escuelas que había era la academia de Platón, perdón, de Aristóteles, la academia, que él hizo su escuela ahí, y esto trajo un impulso en el mundo, un desarrollo en el mundo, cae el Imperio Romano, entra la época medieval y ellos llegan a una idea, llegan a que ya no tendrían que enseñar algunas cosas, ¿vale? Ya no tendrían que enseñar algunas cosas, sino que todo lo que enseñaba la Biblia, porque la Biblia tenía todos los contenidos, así que a través de lo que enseña la Biblia, la gente se podría desarrollar. ¿Sí? A esa idea llegaron. Bueno, ¿qué pasó? Pues que desafortunadamente hubo un atraso significativo en el desarrollo de la ciencia. Significativo. Pusieron reglas no entendidas. Por ejemplo, una de las reglas en aquel entonces era que tú no podías eh, trabajar o experimentar con un cuerpo humano eh, muerto porque solamente ciertas personas, porque era pecado, era algo inmundo, había reglas para eso, y qué bueno que había, pero ellos entendían que el corazón estaba, los médicos de aquel entonces, estaba del lado derecho, porque la arteria aorta pasa por ahí, hace un arquito, se llama callado aórtico, y decían que el corazón estaba del lado derecho porque el latido más fuerte estaba de ese lado. Cuando moría alguien y hacían una autopsia o una necropsia, decían de qué murió el paciente, se le pasó el corazón del lado izquierdo. Esa es la causa de la muerte. No fue hasta que algunas personas experimentaron con cuerpos vivos que se dieron cuenta que el corazón siempre estaba en ese lugar, ¿no? A ver, Edgar David. Mi pregunta es que si habían casos en los que sí habían corazones del lado derecho que sustentaran lo que decían, o era mera ignorancia. Mera ignorancia. La historia de la medicina cuenta que es mera ignorancia. Ah, ok. ¿Pero por qué nació esa ignorancia? Pues porque dijeron que todo está escrito en la Biblia. Todo. Y todo es todo. Y amados, no, no es cierto. Dios, a través de su palabra, nos da a entender y conocer misterios impresionantes y te habla de psicología, y te habla de muchas ciencias,
Sí, pero no de forma profunda. Te las habla como parte de que es parte del ser humano, que es parte del desarrollo humano, que son cosas con las cuales el hombre convive. Y la palabra de Dios entiende cómo convive el ser humano. Pero cuando dicen que todo está en la Biblia y que todo está ahí, pues bueno, cometieron errores como el que les acabo de platicar, cometieron errores como el que confrontaron a Galileo Galilei, que si la Tierra era redonda, este, que si la Tierra se movía sola, que si la Tierra era el centro del universo o el Sol era el centro del universo. Bueno, esos cambios empiezan a surgir porque la época medieval se divide en dos, ¿vale? Patrística, que era donde decían eso, y después escolástica. En la escolástica, la ciencia empieza a desarrollarse de manera diferente, empieza a surgir la institución llamada escuela, empieza a surgir darle atención a las diferentes etapas de desarrollo del ser humano, con un hombre llamado Juan Amos Comenius, donde dice que no podías enseñarle a niños, adolescentes y adultos de la misma manera, que tenías que darle a cada quien su espacio, su lugar y su desarrollo, siendo él el padre de la didáctica, que empieza a desarrollarse la ciencia y volvieron unos elementos que se enseñaba de ahí, de la escolástica en adelante, matemáticas, filosofía, teología, derecho, ciencias del deporte, ¿vale? Entre otras ciencias. Se empieza a desarrollar lo que conocemos como escuela, no existían universidades, empiezan a darle como esa profesionalización a la parte universitaria y empiezan a nacer nuevas teorías muy importantes, como este hombre Descartes, empiezan a salir pensadores interesantes, filósofos ya no clásicos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, 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 eh, y empieza a desarrollarse el método científico y sale un auge que se llamó la era de las luces o la ilustración, donde el ser humano empieza a desarrollar la ciencia como tal, sin abandonar las ciencias teológicas, ¿vale? Todavía la iglesia tenía mucho control en ese sentido, pero tuvo que mutar a la idea que tenían del medievo y mutaron a entender el mundo a través de la ciencia, la teología, la filosofía, las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les platico esto? Bueno, hoy en día todavía hay personas, sí, Edgar, Dijo que alguien fue el que volvió a proponer todo esto, ¿no? Que se dieran las materias. ¿Me puede repetir el nombre? Comenius, ¿Homenius? Juan Amos Comenius. ¿Amos Comenio? Ajá, Ok. su libro se llama Didáctica Magna y es el padre de la didáctica. Ah, ok, ok. Sí, ¿Vale? gracias. Ok. Entonces se dieron cuenta, y muchos pensadores y teólogos se dieron cuenta, que los tiempos cambian. La palabra no, la palabra permanece, pero los tiempos sí cambian. Antes se entendían la vida de una manera, ahora se entiende de otra manera. El primer hombre que cree que la parte fundamental, fíjense desde cuándo, que la parte fundamental es el átomo. ¿Quién fue? ¿Quién habló de un modelo atómico de partículas? Bohr, Ese es el modelo, es un modelo.
del átomo de Bohr y hay dos más. Thomson. Ajá. Pero antes de ellos, el primero que Demócrito. establece, ¿mandé? No, Aristóteles es el primero que da a hablar de que todos venimos de una pequeña partícula o fracción, y de ahí se trata de entender eso. Cuando tú entiendes la ciencia, todavía en mis tiempos de niño, quiero decirles y platicarles, había personas que me enseñaban que Dios se burlaría de la ciencia, no entendiendo la ciencia como tal. Y había personas que decían que la ciencia es obsoleta, que la ciencia es tonta, y había personas que decían de alguna ciencia, por ejemplo, la psicología es del diablo, o ciencias que trataban de explicar algunos fenómenos del ser humano y los satanizaban, cuando la realidad de la ciencia es que están tratando de entender y comprender y resolver cómo fue que Dios hizo las cosas, cómo es que Dios desarrolló las cosas como tal, ¿no? ¿Cómo es que Dios manejó al ser humano, cómo lo desarrolló, cómo lo creó, cómo están hechas las partículas, cómo existen elementos químicos y casi todo está hecho los seres vivos por 27 elementos químicos y no hay más para el ser vivo y hay material orgánico, inorgánico y todo eso lo hizo Dios, es el diseño de Dios. Lo único que está haciendo el hombre es descubrir el diseño de Dios, entender el diseño de Dios. Es ahí la importancia de la teología práctica, porque la teología práctica no solamente te enseña a aplicar la palabra de Dios, ¿no? Sino a entender cómo va cambiando, cómo se percibe o cómo se comprende a la iglesia, porque hay ideas donde la iglesia es un lugar donde la gente va a buscar de Dios, pero ¿cuál es el verdadero comprensión de iglesia? ¿Qué es la iglesia como tal? ¿Nadie? Oye, ya dice, pero por ejemplo, ese tema lo toma ahí en Hebreos, ¿no? Échale. Sí, porque la idea principal de difundir el mensaje de Cristo se contaminó, ¿no? Por eso se crea la carta de Pablo a Hebreos, no era una epístola, ¿no? Sino una retomación al buen camino, ¿no? Ujú. Entonces el mensaje principal de la iglesia tiene que ser el mismo aunque el tiempo cambie, ¿no? O Sí, es sea, correcto. Y la iglesia ¿sí? tiene que tener, es correcto, sí. La esencia de la salvación no cambia, porque los tiempos cambian, pero la iglesia tiene que sostener su autocomprensión, ¿vale? Y no autocomprensiones que lo alejen del sentido de Dios, del propósito de Dios. Son las cosas que tenemos que cuidar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿Vamos bien todos? no. Sí, gracias. Ok, vamos. ¿Cuál es el objetivo de la teología práctica? Vamos a entenderlo. Es aquella ciencia teológica que bajo el análisis científico, precisamente teológico de la situación concreta, vamos, es el análisis teológico de la situación concreta en cada momento de la iglesia, desarrolla los principios según los cuales la iglesia en una determinada situación actualiza su propia enseñanza, así realiza su actividad de salvación. ¿Qué entienden por eso? Esto está fuerte, ¿eh? Si decimos que la iglesia no cambia, ¿o si cambia?
¿O qué es lo que no cambia? La palabra. Ok, entonces la iglesia se cambia. No, la iglesia se adapta al tiempo, ¿no? Lo que permanece es la idea principal de la palabra, ¿no? Bien, vas bien. Los dos dijeron algo correcto. La palabra no pasa, pero los tiempos sí. Entonces mi pregunta es, ¿la iglesia cambia? No, Sí, la iglesia sí, la palabra no. Ok, va de La nuevo. palabra está escrita en pasado, presente y futuro. Vamos a dejarlo en claro. La palabra de Dios no pasa, permanece para siempre, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? amén. Sí, amén. La iglesia, lo que me preocupa es la iglesia. ¿Cambia o no cambia? Yo creo que sí, porque somos nosotros y nosotros cambiamos. Correcto. La iglesia se entendía con un papa, arzobispos, obispos, sacerdotes, monaguillos, sacristales, congregantes. Pero después vino una reforma que se le llamó la reforma y la contrarreforma, donde la iglesia dijeron, ni es como nos los han platicado y no es como se está viviendo y esto tiene cambios importantes. ¿Cambió o no cambió la iglesia? Cambió. Sí, Y después dijeron, no hay profetas ni apóstoles, no existen, eso no es de Dios. ¿Hay o no hay profetas y apóstoles? Sí, sí hay, ¿no? sí hay. Entonces la iglesia va evolucionando conforme va conociendo, profundizando de manera analítica, científica, las situaciones concretas en los momentos que se están viviendo para retomar la acción de salvación. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Entonces, claro que la iglesia ha cambiado. Las canciones han cambiado, la palabra, la esencia es la misma, la forma de expresarse ha cambiado, antes era en latín, tenemos acceso a la palabra, eso cambió y transformó a la iglesia. Antes no había quien tocara instrumentos, hoy hay un desarrollo de los instrumentos y esos instrumentos se llevan a la iglesia y se tocan, pero siempre va a haber una resistencia a sostener y mantener un pasado por temor a las cosas que pudieran venirse, ¿vale? Pero pues esa resistencia se va perdiendo porque es una revolución que Dios manda, porque claro que quiere que la iglesia se mueva, porque la nube se mueve. ¿Sí me doy a entender? Amén. ¿Dudas aquí? Y a veces creemos No, que la iglesia tiene que ser de una manera o sostenerse de una manera cuando la realidad es que no. La iglesia tiene que enfrentar los retos que el mundo y conforme el mundo se va moviendo, la iglesia tiene que estar lista y preparada para enfrentar ese mundo. Eso es teología práctica. ¿Dudas aquí? no. No, no, no. Entonces la teología práctica tiene como objetivo, apúntenlo, tiene un objetivo material. Al tener un objetivo material es una ciencia. Y esta es la autorrealización de la iglesia en todas sus dimensiones. La iglesia por sí sola tiene que sostenerse, tiene que levantarse, tiene que mantenerse en todas sus áreas que la iglesia tiene que apoyar. ¿Cuáles son las áreas que la iglesia tiene que sostener? Sería, primero sería recibir el mensaje, ¿no? Ya dices, luego sería transmitirlo y luego tener un ministerio, ¿no? Bien, la iglesia tiene una esencia, salvación, publicación de la salvación y una organización.
¿Cómo está establecida la organización? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿vale? Sí. Entonces, negar el, negar el apostolado es asesinar la iglesia. Negar lo profético es asesinar la iglesia. Claro que tienen por tradición sostener el magisterio a los maestros. No, no, sí debe de haber maestros, sostengámoslo. Ok, no, se tiene que predicar la palabra, sostengámoslo. Ah, tiene que haber quien cuide a las ovejitas, sostengamos eso. Eso está bien, eso está bien, esto está bien. Pero al no tener profetas y apóstoles, pues estás asesinando el futuro de la iglesia. Por eso tienes que sostener la autorrealización de la iglesia en todas sus dimensiones. Si tienen duda, me dicen, por favor, Entonces, las dimensiones son lo que acaba de mencionar de apostolado, profeta, pastor. los ministerios, claro. Y Ok. están los ministerios de ayuda, y están los dones del Espíritu Santo, y están los dones de servicio, etcétera, 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 etcétera. La Cuando una iglesia, iglesia es pequeña, pastor, mandé, cuando una iglesia es pequeña y no se cuenta con todo eso. tiene que desarrollarlo, tienen que preocuparse por sostener el objetivo material de la iglesia, que es la autorrealización de la iglesia. Cuando una iglesia no cuenta con eso, pues las ideas o el fundamento que las iglesias van poniendo se va cayendo, se va perdiendo, se va olvidando. Pero aquí podríamos decir que las iglesias tienen el mismo objetivo, pero diferente visión y misión, ¿no? ¿Sí? Y eso ya es del hombre, esa parte ya es del hombre y quizá Dios permitiendo ese desarrollo del hombre. Pero la esencia de Dios, el propósito de Dios es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todos lleguemos a la estatura de la fe, ¿vale? Un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe. Todo lo que está desarrollado en Efesios capítulo 4 pueden ver el desarrollo de una iglesia. Desde el llamado, desde la santificación, desde la purificación, desde cómo se deben de llevar los hermanos, desde cómo está organizada la iglesia con los ministerios, Efesios 4 en adelante. Pero entonces actualmente ya dice, el objetivo de la iglesia es muy atacado, ¿no? Claro, Con lo que se está viviendo actualmente, ¿no? claro que sí. Déjenme ver si encuentro eh, algo que nos pasaron hace poquito, que me parece muy interesante, cómo Satanás se mueve. ¿Cómo hace Satanás eh, para destruir a la iglesia? Y es interesantísimo las respuestas que da, ¿vale? Fíjense, les voy a platicar. Es un blog, me gustó lo que pasó. Necesito ver el video, si es que hice un video, pero quiero mostrarles la pregunta que le hicieron a ChatGPT. ChatGPT. Si tú fueras Satanás, ¿cómo harías a las personas para que perdieran la fe? He visto que algunas personas han preguntado a la inteligencia artificial, si tú fueras Satanás, ¿qué harías para que las personas perdieran la fe?
y quería ver por mí mismo si eran verdades las respuestas que esto daba. Esto lo hace un sacerdote católico. El resultado habla por sí mismo, lo copia y lo pega. Antes de dar cuenta de lo ocurrido, quisimos hacer la prueba y la respuesta de la inteligencia artificial fue esta. He decidido no promover la pérdida de mi fe, pero es que la inteligencia se haya convertido o vuelto católica. Dice. Así que al cual la inteligencia habla de fe, ok, dice, ¿cómo te puedo ayudar? Si tú fueras Satanás, ¿cómo harías para que las personas perdieran su fe? Si yo fuera Satanás y tuviera el objetivo de hacer que las personas perdieran la fe, lo más probable es que utilizaría tácticas sutiles y estrategias enfocadas en sembrar duda, desesperanza, desencanto. En lugar de actuar de forma evidente, aquí hay algunas estrategias que podría emplear. Fomentar el individualismo extremo, promover una visión del mundo centrada únicamente en el yo. Dos, sufrimiento y desesperanza. El malestar, las tragedias y las injusticias del mundo son a menudo utilizadas para cuestionar la existencia de Dios. Tres, distracción y superficialidad. Mantener a las personas tan ocupadas con el ruido de la vida moderna. Cuatro, relativismo moral. Promover la idea que no hay verdades absolutas. Cinco, cientificismo cientificismo extremo, exaltar la ciencia como la única fuente válida de conocimiento y menospreciar lo espiritual. 6. Hipocresía dentro de las instituciones religiosas, exponer o incluso promover la corrupción de la inmoralidad y los escándalos dentro de las instituciones religiosas. 7. División y conflicto, alterar el odio y la división incluso entre los creyentes. Eso fue lo que la inteligencia artificial, ¿cómo ven? Interesante. Y Pues no es el paradigma, ¿no? mandé, ¿te escuchó? Perdón, te perdiste. Agüita. Es que se me está trabando un poquito, pero lo que dije fue que es el pan de cada día. Exacto, eso ya se está haciendo. Eso ya ¿Cómo, se está qué viviendo en pi- las iglesias. Entonces, cómo, ¿qué? Ajá, cómo podría yo, bueno, antes que nada, buenas noches, visualizar como cristiano a los falsos profetas, a los falsos pastores, bueno, estas personas que se mueven no con la situación de Dios, sino con cuestiones diferentes como las económicas, en ese sentido, porque claro, claro. Bueno, eso es una pregunta muy válida. La palabra de Dios dice, probad a los espíritus. Todo espíritu que no proviene de Dios no puede llamar a Jesús Señor. Cuando le quitan el señorío a Cristo y si lo quieren dar a algo más que no es Cristo, ahí hay que tener cuidado. ok, gracias. ¿No? Espero que te haya quitado la duda. Entonces, amados, vemos aquí algunas cosas interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué la necesidad de estudiar la teología práctica? Bueno, pues porque nos da un análisis científico de las cosas que se están viviendo en concreto en cada momento de la iglesia y que la iglesia tiene que sostener la autorrealización de la misma en todas sus dimensiones. Si no se están cubriendo las dimensiones de la iglesia, muy seguramente esa iglesia se va a caer. Esa iglesia, o punto que no se caiga, pero no va a cumplir el objetivo. Que, ¿de qué sirve una iglesia si no está ganando almas? ¿De qué sirve una iglesia si no está trayendo libertad, salvación, restauración, vida? ¿De qué sirve? ¿Sería una iglesia estéril?
No estaría cumpliendo la función de la esposa de Cristo. ¿Dudas aquí? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Bien, pero Bien, gracias. ahora sí. Ya vimos el objetivo, ¿vale? El objetivo material. Ya vimos lo que significa, ¿vale? El por qué es necesaria. Ya vimos que la falta de una teología práctica nos va a llevar a sepultar una iglesia. Ahora, la finalidad. La teología práctica tiene como finalidad la planeación de la autorrealización de la iglesia para el presente y para el futuro. Y aquí entendamos por planificación la priorización, recursos y medios, oferta al pueblo de Dios y toma de decisiones. Para eso nos va a servir la teología práctica. Tenemos que entender que tenemos que priorizar qué es primero para la iglesia. Dos, qué recursos tiene la iglesia. Tres, qué medios tiene la iglesia. Cuatro, qué oferta le das al pueblo de Dios. Luego hay críticas muy chistosas, ¿no? ¿Y qué decisiones tienes que tomar como iglesia? ¿Qué le puedes ofertar a la gente para sostener, uno, vidas y familias o la autorrealización de la iglesia? ¿En qué te tienes que preocupar? En la realización de la iglesia. No sé, esa es una decisión que se tiene que tomar. Y yo les Sí. puedo decir en mi experiencia personal, quizá yo no tomé la decisión de autorrealización de la iglesia, sino me enfoqué más en la restauración y edificación de las personas. Por el tema de las personas es que somos muy volátiles. Entonces, sostener la iglesia, ¿qué es lo primero que tienes que sostener? ¿Qué pasa si no hay un lugar? ¿Qué pasa si no tienes los recursos, los medios? ¿Se podrá dar? Y entonces hay críticas al, al tema económico de las iglesias. Pues sí, pero disculpen, pero es necesario. Si no tenemos un sistema de recursos, ¿qué creen que pase a la iglesia? Pues va a escasear. Y deja que escasee. Por ejemplo, me dice un hermano hace poquito, pastor, ¿qué me recomienda? Quiero un instrumento para la iglesia. ¿Qué creen que sea lo mejor, amados, para una iglesia? ¿Qué compramos? ¿Lo que nos alcance o lo más funcional? ¿O lo que sea funcional e innovador? ¿O lo que sea funcional, innovador y autosostenible? Funcional y lo que es autosostenible. Entonces, en su momento yo tuve que tomar una decisión de comprarme un teclado y tuve que comprarme un teclado que estaba no de moda, pero sí que estaba de alta gama, ¿no? Un teclado de alta gama, no por consumismo, porque es un teclado que lo tengo tocando desde que era soltero, desde que estaba yo ese lo compré cuando yo iba a entrar a la preparatoria, Aleluya. y es un teclado que tengo con él, un sintetizador, que tengo con él mis 3 años de preparatoria, los de la primera carrera, ¿vale?
Y entonces ya van 6 años, 7 años, más todos mis años de casado, tómale 18 años, y sigue siendo funcional y de alta gama. Amén. ¿Qué decisiones tienes que tomar para la iglesia? No, yo quiero cooperar para la iglesia, sí, pero quiero cooperar, pues para lo que me alcance, ¿no? ¿Qué les parece si compramos ahorita algo, lo que nos alcance, y ya con el tiempo vemos? ¿Así funcionaría la iglesia? ¿O tenemos que buscar las partes prácticas, lo más práctico y lo más funcional y lo que me dé más tiempo de vida útil? O me pongo en contra de aquellos predicadores que buscan recursos para ganar, comprar, tener un lugar, tener un medio, priorizar el medio, tener eventos, una oferta al pueblo de Dios. ¿Qué le ofreces al pueblo de Dios? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le sirve? ¿Qué necesita? Yo recuerdo que estaba dando unos cursos con una empresa a las empresas, valga la redundancia, es decir, ¿qué le puedes vender a una empresa para que sus empleados se fortalezcan y sus empleados se establezcan como este, como mejores trabajadores? Y entonces, imagínense, una empresa que no tiene contacto con el extranjero, que no tiene nada que ver con el idioma inglés, y entonces yo voy y les digo, te vendo un curso de inglés. La pregunta, ¿le es pertinente? ¿Le es útil? No. No, pero el inglés te abre fronteras. Sí, pero no es, ahorita no lo estoy necesitando, ni lo manejo, ni tengo en mis planes hacerlo. No es útil. Entonces lo mismo pasa en la iglesia. ¿Qué le tienes que ofertar al pueblo de Dios para que le sea útil para este tiempo y para el tiempo futuro Una atención de necesidades presentes, ¿no? y futuras? Es Y correcto, futuro. es correcto. Entonces, de ahí nacen los temas de la iglesia, de ahí nacen lo que una iglesia necesita. No es, vamos a entretener a los niños, vamos a entretener a los jóvenes, vamos a entretener a los matrimonios, vamos a entretener a las mujeres y a los hombres. No, es, ¿qué le ofertas al pueblo de Dios priorizando las situaciones actuales que necesitan romper, que necesitan atraer a su vida para que la iglesia se desarrolle y mantengamos una autorrealización? ¿Vale? ¿Qué necesitamos? La área de enseñanza, la revelación, métodos efectivos y sistemas efectivos de sostenimiento. Sistemas efectivos de sostenimiento. Si no tenemos una buena metodología, si no tenemos buenos elementos, si no tenemos un buen magisterio, si no tenemos una buena revelación, pues lo más probable es que la idea, no la iglesia, sino la idea de lo que estás levantando se va a caer, no se va a sostener. ¿Sí me doy a entender? Amén. ¿Dudas aquí? No, 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 vamos bien. Entonces, trabajemos, apunta, planificación, apunta los elementos que deben de tener, apunta la autorrealización y genera qué puedes cambiar o qué puedes proponer en la iglesia, ¿vale? Para que esto se logre.
¿Ha sido un éxito? Sí, porque Cristo murió y resucitó hace más de 2000 años y la iglesia sigue en pie con muchas reformas, muchos cambios, gracias al Espíritu de Dios, pero veíamos, por ejemplo, en Historia de las Religiones, ¿cuántas iglesias cristianas hay, por ejemplo, adventistas? Y ellos notifican que hay entre 900 y 1000 iglesias en México adventistas. La pregunta es, ¿se dan a notar? ¿Realmente están siendo autorrealizables? ¿Realmente están impactando como para decir, no, la iglesia de Cristo sí se nota en ese adventista, sí se ve, o la iglesia bautista sí se hace ver presente en México? Si están teniendo el impacto o nosotros que somos cristianos tenemos que aceptar que seguimos teniendo una gran cantidad de personas en otras religiones que están perdiendo sus almas o no están alcanzando la salvación porque la iglesia no está logrando el impacto o la autorrealización que Dios pidió. ¿Qué opinan? Pero, pero por ejemplo, como la Iglesia Católica ya dice, o sea, tiene un objetivo, pero no lo trabaja, ¿no? El objetivo puede estar allí, pero no, si no se trabaja y no se alimenta y no da fruto, Se va perdiendo auge. se va perdiendo. O sea, el mensaje existe, que se transmita adecuadamente, no, que se trabaje con la gente, no, que fortalezcas a las almas tampoco, ¿no? Ujú. Entonces, puede existir la iglesia y puede aparentar ser funcional, pero sin ser funcional, ¿no? Es correcto, es correctísimo. Es muy, muy correcto. Bueno, a virtud de lo que hemos hablado, yo necesito saber si entendieron hasta aquí, ¿vale? Porque a mí me parece que esta herramienta es vital para la iglesia. O no sé, ¿vale? Así que empiezo a escuchar de cada uno de ustedes qué entendieron por teología práctica. Apunta, por favor, porque creo que quiero que eso me lo respondas ahorita. ¿Qué entiendes por teología práctica? ¿Cuál es el objetivo de la teología práctica? ¿Y cuál es su finalidad de la teología práctica? Va de nuevo. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es su finalidad? Y vas a llegar a una conclusión donde si tú eres parte de la iglesia, has sido parte de estos logros o no eres parte de estos logros. O has sido estorbo, porque si eres de los que dicen, no, 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 yo no quiero cooperar en una iglesia, ¿cómo creen? No, yo no voy a ser rico al pastor, voy en contra del diezmo, voy en contra de esto, voy en contra del otro. Si tú has sido así, pues no has entendido lo que necesita una iglesia. Les doy 3 minutitos para que piensen la respuesta. Esta no es qué te llevas de la clase, es nada más quiero que me digas qué es, cuál es el objetivo para ti y si estás alcanzando tú la finalidad, ¿vale? Cuando estés listo, levanta tu manita y te doy atención.
Pastor, objetivo de... y la autorrealización con el sistema que estamos llevando, cómo podemos cumplir y lograr el objetivo de la iglesia. Eso es muy como que personal según yo en cada iglesia. La conclusión, si eres parte o has sido parte de la iglesia, sí soy parte de la iglesia y he ayudado a la autorrealización de la misma. Más a favor, más en contra. A favor. Pero sí se dan cuenta que también participamos del otro lado, a la no realización. Claro, claro. Nos oponemos, no queremos, no llevamos una obediencia y eso fractura mucho. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Vale? Enrique, ya que está por ahí, señor Enrique. Pues, yo en la que es la teología práctica, puse, la teología práctica es la rama de la teología que analiza cómo la iglesia aplica su misión y mensaje en el contexto actual, adaptándose a los cambios y necesidades del mundo. ¿En cuál es el objetivo de la teología práctica? Pues el objetivo de la teología práctica es analizar cómo la iglesia puede actualizar su enseñanza y misión de salvación, respondiendo a las realidades y necesidades concretas de cada momento histórico. ¿Cuál es la finalidad de la teología práctica? Pues la finalidad de la teología práctica es planificar la autorrealización de la iglesia, asegurando que su misión, enseñanza y acción sean relevantes y efectivas en el presente y en el futuro. Y en la pregunta de si soy parte de la autorrealización de mi iglesia, respondí que sí. Como miembro de la iglesia, pues contribuyo en el cumplimiento de su misión y en transmitir el mensaje de Cristo en mi entorno. Yo le agregué una pregunta más. Yo le agregué que cómo puedo identificar si no soy parte de la autorrealización de mi iglesia. Órale, qué padre. Y pues puse que uno de los puntos es la falta del compromiso, la desconexión del mensaje cuando ya no estamos alineados con la misión de nuestra iglesia, ya sea por falta de interés o por conocimiento de su enseñanza, por la inacción cuando no contribuimos al bienestar pues, de la comunidad, no, no servimos, no ayudamos en los eventos. Y pues yo sí creo que la más importante pues es el aislamiento espiritual, cuando te mantienes pues muy al margen de los cambios y de los desafíos actuales, sin reflexionar sobre el Bueno, papel en el contexto de nuestra fe. entonces podríamos decir, Enrique, que aquellos que piensan que ellos pueden buscar a Dios más en su casa y porque Dios está en todos lados, están viviendo un propósito, el propósito de la iglesia o un propósito personal. Perdón, no lo escuché, pues, perdón. Que aquellos que viven la idea de que como Dios está en todos lados, tú puedes buscar a Dios en tu lugar y en tu casa, no ser parte de una iglesia, estás contribuyendo al propósito de la iglesia o estás buscando solamente un propósito personal. Pues está buscando un propósito personal, porque contribuir a la autorrealización de la iglesia, pues justo como yo lo mencionaba en la pregunta, pues es contribuir a la comunidad, a la iglesia, al cuerpo que somos, no como un solo individuo. Claro. Gracias. Pastora Guamarina levantó la mano, a ver, la escuchamos, confrontemos. confrontemos, sí. Bueno, yo puse que este, la teología práctica, pues es una ciencia en la que muestra de una manera pues práctica el cómo la iglesia va cambiando y cómo debe de adaptar a su contexto histórico y político, que tiene como objetivo enseñar de su palabra al mundo y ejerciendo los 5 ministerios para la edificación del mismo cuerpo de Cristo. Yo puse eso. Yo sí, estas clases, la verdad que sí me confrontan. Eh, yo sí creo que he sido muy cuadrada en, pues en muchos, en todos estos temas de la palabra y sí, a veces sí,
pues sí, soy cuadrada, ¿no? Ahorita que dice que pues te tienes que ir adaptando al entorno y todo eso, sí me ha costado, lo debo de reconocer un poco, pues adaptarme, ¿no? A los cambios, no al cambio de la palabra, porque la palabra es ayer, Permanente. hoy y por siempre, ¿no? Pero sí quizás a la forma de, de, de cómo comunicarla, ¿no? Sí, sí debo de reconocer que y me cuesta mucho, por ejemplo, ahorita a la mente, me acuerdo de una vez una amiga de agua que pues cosa más, totalmente había declarado o tenía una relación de lesbiánica o no sé cómo le llamen, y yo me acuerdo que, ajá, que yo me acuerdo que dije, ¿cómo le hago? O sea, no se puede ir sin que yo le diga algo, ¿no? Y sí, adentro de mí oré como no sabes, y le pude hablar de Dios y le pude decir sin llegar creo que sin ofenderla y sin llegar a decirle radicalmente, eso es abominación a Dios, ¿no? Pero a mí o yo creería que yo podría haberle dicho eso, pero sí me ha costado mucho bajarme el poder bajar en todo. Ese es un ejemplo, pero creo que en todo costó un poquito el adaptarme y creo que esa vez lo hice, pues creo que lo voy a, quiero volver a predicar con un etc. Que es a lo que voy, a mí sí me ha costado un poquito trabajo y como que estas pláticas me ayudan o esta enseñanza me ayuda a pues a que mi mente vaya pues siendo menos visible. Gracias, ¿no? Padrísimo. Me encanta lo que estoy escuchando de cada uno de ustedes. ¿Alguien más? Vamos. ¿Quién nos regala su idea? Yo, Por Beto, favor, bueno, adelante, adelante. ¿A quién le haces caso? vamos, Beto. Bueno, yo entiendo que la teología práctica es todo lo que acontece desde el punto de vista de la palabra, ¿no? Actualmente. El objetivo sería, pues, que hacer llegar la palabra a, pues, a todos y cada uno de nosotros. Las finalidades, ¿cómo lo hacemos? Pues evidentemente tiene que haber una planeación, planificación de todas estas situaciones que estamos viviendo. Eh, pues bueno, yo sí creo que no estoy siendo parte de la iglesia, no estoy siendo obediente, ni bueno, ni mi esposa ni yo. Creo que en estos últimos tiempos, de hecho, eh, es parte de lo que platicamos hace poquito, de que, bueno, debemos de tener mi esposa y yo, una situación diferente, ¿no? Creo que en estos momentos, eh, más que ayudar a mi iglesia, creo que eh, pues estoy siendo como una piedra de tropiezo, ¿no? Creo que ya esta parte la hablé pues con ustedes, mis pastores, eh, y bueno, para mí es como que reflexionar, porque bueno, antes era yo más activo, antes buscaba yo estar en todo momento trabajando en muchas situaciones y a partir de ciertas situaciones que he vivido junto con mi esposa, yo diría que nos enfriamos un poquito. Pero bueno, hemos sido readullidos en nuestros corazones hace poquito, ¿no? Gloria a Esa Dios. es la situación Pero que sabes, estoy Beto, viviendo. gracias. Gracias por, ¿Perdón? gracias por compartirte, porque es, vamos, hemos escuchado que sí lo están logrando y gloria a Dios. La pastora diciéndonos que es difícil, pero estamos basándonos de realidades. La realidad es esa y no podemos ocultarla y está bien. Lo mejor es lo que me estás diciendo. Yo ya me siento más que feliz y gozoso cuando me dices, caray, me estoy dando cuenta, me estoy redarguyendo, quiero hacer un cambio.
Gloria a Dios, ese es el objetivo del aprendizaje. Entonces, gracias, de verdad que te agradezco mucho tu valentía y que nos los estés platicando. Gracias. Amén. Sí, amén, pastor, gracias. No sé, alguien más, venga, Armando, Tania, vamos, Sí, dale. este, yo lo que entiendo es que en primera instancia es compartir el conocimiento adquirido, ¿no? De la Biblia y de la iglesia hacia el prójimo, ¿no? El retoma lo básico, ¿no? Querer a Dios sobre todas las cosas y querer a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, eso hay que transmitirlo a los demás. Y como objetivo tenemos el que, o sea, sí se puede adaptar, ¿no? Al tiempo, pero también se puede adaptar a las necesidades, ¿no? De la iglesia, Ujú. la teología. Y, pero el objetivo debe ser el mismo, ¿no? O sea, compartir el mensaje, hacer fruto, hacer crecer la iglesia, este, y, y la finalidad de esto es tener una estructura, ¿no? O sea, cuando se tiene el objetivo, se trabaja en el objetivo y se crea una estructura, ¿no? Ujú. Para que la iglesia tenga se puede decir una vida, ¿no? Sí, Es lo sí, que claro, entiendo. claro, y esté más viva que nunca. Sí, sí, es cierto. Entonces, es poquito, pero es lo que me llevo ahorita. Gracias. Respondió esas preguntas muy bien. Vamos, ¿quién más se confronta con sus significados? Si no, para irnos al otro elemento. Yo, Adelante. la, la primera, sí. Si quiere la otra persona, no sé cómo se llama. Magda, por favor. Ok, bueno, pues para mí lo que yo entendí de la teología práctica em, se centra cómo las doctrinas teológicas cómo pueden impactar en la forma en que vivimos el día a día, el presente, y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas cristianas. Y para mí el objetivo es planificar, tu objetivo es planificar y perdón, es que me perdí aquí, su autorrealización de la misma iglesia en su presente y su futuro, elaborar un plan de acción para lograr un cambio de ella y en lo pastoral, participando lo mayor posible. Ok, Y su finalidad es aplicarla en nuestra vida y tener una educación cristiana haciendo aporte a ella. ok, Eh, gracias. y de lo demás, no me acuerdo la otra pregunta. Que A se ver, está haciendo parte de. si soy parte de. Bueno, en sí, pues no estoy participando ahorita como tal en una iglesia, pero las veces que he estado en una iglesia he sido aporte, eh, pues nada más. Pues no, No no hemos sido creas que aporte. no, aunque pareciera que no somos iglesia, pero este tiempo de enseñanza es parte de una iglesia, ¿no? Es parte de una iglesia diferente, más en línea, pero sigue siendo parte de lo mismo. Ok, gracias. Paco y Rocío rápido y después Eli. Y tratar de cómo se aplican a la fe cristiana, cómo vivir la vida cristiana auténtica, con ética y servicio y misericordia. Y la finalidad es ayudar a los cristianos a vivir sus vidas de manera coherente, con fe, y conectar la teoría con la práctica. Y, la que sigue es la relación de fortalecimiento entre el aprendizaje y la investigación teológica. La, dice, y equipar a los cristianos
y aquí es aplicar, es equipar a los cristianos para servir, fortalecer a la comunidad cristiana, promover el crecimiento espiritual y transformar la fe en acción. Y pues sí me siento de, de, Ok, gracias. Eh, Eli. Ah, Paco, perdón. pues realmente, pastor, aquí es la autorización de la iglesia en la parte del presente y del futuro, lo que nos decía usted, o sea, el hecho de que es la palabra la que no cambia y las iglesias, o uno como ser humano es el que cambia, ¿no? La finalidad, pues, es la planificación de la iglesia en el presente y en el futuro, donde, pues, de alguna manera se van acomodando las cosas de acuerdo a la palabra. El Ok. objetivo, pues, realmente es la relación del fortalecimiento mutuo entre el aprendizaje y la investigación para las necesidades cristianas, pastor. Y pues sí, realmente tratamos de ser, pues, partícipes de la mejor manera, aunque en Eso es lo ocasiones, correcto, hermano, eso es lo correcto. Y entre más seamos mejor, entre menos somos más difíciles. Bien, gracias. al contrario. Eli. Hola, bueno, de qué entiendo que es, pues yo puse que busca hacer que la teología sea viva y relevante, conectando la fe con la acción y fomentando una vida cristiana activa y la búsqueda de justicia, compasión y servicio a los demás. Órale. En objetivo, fomenta un espacio para el diálogo y la reflexión sobre las prácticas, promoviendo una comunidad de fe que pueda cuestionar, evaluar y renovar sus métodos y acciones. Y de finalidad es lograr una transformación tanto a nivel personal como comunitario, fomentando una vida cristiana activa que impacte a la comunidad y al mundo de manera positiva. Bien. Mari. Mari no estuvo. Ándale. Muy bien, gracias, Eli. Sí. Pues bueno, amados, ¿alguien más me faltó? Creo que no. Y